El firmamento siempre ha cautivado a la humanidad. Durante cientos de años, las constelaciones, esas figuras que formaban las estrellas, guiaron a los navegantes y exploradores cuando se lanzaban a lo desconocido. Hoy nos enfrentamos a un panorama completamente nuevo, tanto en lo académico como en lo laboral, e incluso en nuestras relaciones interpersonales. La constelación del día de hoy es este conversatorio donde se cruzarán diferentes puntos de vista, intentando guiarnos un poco en este horizonte que vislumbramos. Conversaremos sobre esas habilidades que poco a poco se vuelven indispensables en el ecosistema educativo y laboral del siglo XXI. Nos acompaña la profesora Marcela Momberg, que es docente de Economía, Historia y Geografía, y licenciada y pedagoga en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marcela es consultora en Educación 2.0 desde el 2010, con énfasis en el manejo de recursos digitales para la educación y el desarrollo de modelos de cambio de enseñanza expositiva a enseñanza por método investigativo o aprendizaje basado en proyectos. Ella conversará con el profesor Andrés Felipe Echavarría, quien cuenta con formación académica en bibliotecología y una maestría en gestión de informática y telecomunicaciones. El profesor Echavarría se define como un apasionado y enamorado de las bibliotecas, de la innovación y de los problemas. Tiene experiencia en transformación de culturas y en la implementación de cambios en diferentes unidades de información y se ha desempeñado como docente, director de editoriales universitarias, consultor y gestión de transformación en bibliotecas a nivel nacional e internacional. Actualmente ejerce como director del sistema de bibliotecas Actualmente ejerce como director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Antes de comenzar, les recordamos que este evento será transmitido en vivo a través de nuestro perfil de Facebook. Allí pueden encontrarnos como UDI@educación virtual. Para obtener la constancia de participación, les recordamos a todos nuestros asistentes que están conectados a través de la plataforma Zoom que les estaremos compartiendo un enlace. Este formulario deben diligenciarlo para poder obtener esta constancia al final de este encuentro. Ahora sí, para comenzar, le damos la palabra a Andrea Pernet, quien será la moderadora de esta constelación. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Buenos días para todos y para todas. En primer lugar, agradecerte, Andrés Felipe, por estar acá, por compartirnos eh, nuestros puntos de vista, ¿cierto? Tus puntos de vista también sobre habilidades para el siglo XXI desde la experiencia que tienes en la Pontificia Universidad Javeriana. Vamos a conversar inicialmente contigo estos 20 minutos y luego la profesora Marcela va a unirse. La profesora Marcela, como decía Dana, nos acompaña también desde la Pontificia Universidad Católica de Chile y la idea es que todos conversemos sobre este tema que nos inquieta. Estos 3 días de Integratic hemos aprendido muchas cosas, hemos escuchado ideas muy valiosas sobre los retos que tenemos como profesores, como académicos, como individuos en el marco de una sociedad cambiante. Yo quiero retomar una idea que comentaba el profesor Carlos Magro y es que queremos educar para la incertidumbre basados en la certeza y en la penalización de los errores. Esta idea, ¿cierto?, de educar para la incertidumbre basada en la certeza, nos pone en un contexto mucho más difícil porque no tenemos mucha certeza, ¿cierto? En nuestros ámbitos académicos profesionales hay algunas certezas y muchas preguntas, ¿cierto? Muchas preguntas que estos días nos han invitado a pensarnos como profes en la necesidad de crear recursos educativos abiertos, en la necesidad de pensar lo que nos contaban ayer en un marco metodológico para el diseño universal para el aprendizaje, en pensar en nuevas habilidades para el aprendizaje también a lo largo de la vida, en pensar en certificaciones digitales, en pensar en la libertad, en pensar en accesibilidad, ¿cierto? Y todas esas son necesidades, son obligaciones y son retos que nos llevan a pensarnos a nosotros mismos en el término
de nuestras habilidades, ¿cierto? Cómo estoy resolviendo problemas, estoy pensando críticamente, estoy siendo creativo, estoy siendo innovador. Entonces, bueno, esta pregunta es la que abordaremos contigo, Andrés Felipe, y luego con la profesora Marcela. Queremos que ustedes se sientan tranquilos en el momento de preguntas, levantar la mano y activaremos el micrófono para que también podamos escuchar sus voces. También pueden escribir en el chat y en el botón de preguntas y respuestas. Para empezar, ¿cierto? Para una primera pregunta, vamos a hacer un ejercicio paralelo de escritura y de escucha. Entonces, para la escritura, los queremos invitar a que, a modo de lluvia de ideas, puedan compartir en este Padlet cuáles de estas habilidades del siglo XXI que ustedes tienen en sus percepciones, en sus comprensiones previas, asocian con un aprendizaje a lo largo de la vida. Es simplemente ir anotando pues esas palabras y el ejercicio paralelo es el de la escucha porque Andrés Felipe nos va a compartir en torno a una primera pregunta que le voy a hacer, que es básica y que también abre el contexto para situar el tema de habilidades. Entonces, Andrés Felipe, ¿cuáles son estas habilidades para el siglo XXI? Y por qué hacer esta distinción muy interesante que mencionabas hace algunos días entre habilidades del siglo XXI y para el siglo XXI. Adelante, Andrés Felipe. Muy buenos días, Andrea. Buenos días, Dana, y también a todas las personas que están el día de hoy acompañándonos en este conversatorio. Pues gracias por esta invitación en este espacio tan lindo. Lo digo lindo porque para mí tiene también una connotación emocional muy grande por el vínculo con mi alma mater, así es que aquí me siento muy emocionado en este espacio. Andrea, lo decías muy bien, tuvimos una conversación muy interesante previa a este conversatorio y hablábamos sobre las habilidades para el siglo XXI y era como si nos ubicáramos en un punto del presente viendo el futuro en una condición lejana, cuando siglo XXI es hoy, siglo XXI ya hemos avanzado, estamos muy cerquita a nuestro primer cuarto de siglo, estamos en el 2022, de hecho el Foro Económico Mundial se plantea lo que dice las habilidades para el 2025, porque ya se está viendo cómo se mide ese proceso y de hecho acabamos de cruzar el umbral de lo que ellos habían programado las habilidades para el 2022. Y todo eso nos plantea que estas habilidades realmente no deberíamos mencionar, como dices, el día de hoy, habilidades para el siglo XXI, sino del siglo XXI, es donde estamos. Lo que pasa es que estamos también en un periodo muy interesante que es un cambio de siglo que acabamos de recibir, el siglo finalmente, y acabar de ajustar, acabamos de pasar también de milenio. Nosotros acabamos entonces de pasar entonces del 2000, de toda esa época que apenas iniciaba el transcurso del 99 y 2000 con los mitos, los miedos, los problemas, que trae consigo siempre un cambio de siglo y más un cambio de milenio. Y eso implica que al estar en este escenario, pues no deberíamos hablar para, sino del, y desde del, implica entonces también unas reflexiones muy interesantes. ¿Cómo estamos haciendo la transición? ¿De qué manera estamos precisamente viviendo ese día a día? En la Javeriana nosotros vivimos siempre un elemento muy interesante. Nosotros hablamos que estamos en una época, no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y al estar en un cambio de época también se nos suma una cantidad de retos. Sigmund Bauman habla de la modernidad líquida y en la modernidad líquida nos habla del miedo que es no estar cambiando, no estar moviendo, no estar adaptándonos a un proceso que está así, viviendo en un constante ritmo de ajuste. Y en ese constante ritmo de ajuste, pues las habilidades del siglo XXI implica también un ajuste constante y eso lo voy a compartir justo con la presentación que les voy a mostrar sobre ese tipo de habilidades y que nos vaya dando un contexto de entrada para empezar entonces a dar una ambientación que seguramente se va a enriquecer con la participación que la profesora Marcela nos va a hacer ahora. En ese punto, cuando hablamos entonces de habilidades para el siglo XXI, yo me acoto a las habilidades del siglo XXI, voy a retomar unas habilidades emergentes que justo en el informe que se hacía sobre el trabajo del futuro, un informe que hizo en el 2018 el Foro Económico Mundial, se proyectaba el 2022, lo planteo porque ya salió también el informe luego del 2020, incluso estamos esperando el informe del 2022, pero ya en Davos, en Suiza,
se llevó a cabo un análisis muy interesante y hay unas conferencias que invito a que validen en el website del Foro Económico Mundial, donde está toda una discusión sobre toda esta transformación de habilidades. Pero si nos planteamos desde el 2018, vamos a ver una serie de habilidades que, fijémonos, todavía no estamos hablando de términos de habilidades técnicas, de competencias laborales específicas, sino que estamos hablando de habilidades que nos permiten adaptarnos a contextos, adaptarnos a esta estructura de procesos de emergentes que se está viviendo en el día de hoy. Entonces, por eso vemos destrezas, habilidades básicas y transversales. Y en ese contexto de destrezas, habilidades básicas y transversales, vamos a ver una cantidad de elementos muy interesantes porque se ajusta a un segundo componente que viene a ser parte de la conversación del día de hoy y tiene que ver con la formación a lo largo de la vida, que es un término que toma fuerza y se acuña en los 70s, en el 96 con la OCDE, con otro tipo de organismos, incluso en el 98 con el Informe Mundial de la Educación Superior, toma un impulso mucho más grande lo que significa el aprendizaje a lo largo de la vida y nos dice qué necesitamos para poder garantizar un ritmo constante de aprendizaje, algo que va desde la cuna hasta la tumba, algo que nos pone en un proceso transversal que nos hace al mismo tiempo contacto en un aprendizaje de una vida cotidiana, que no solamente está remitido a una institución de educación superior o educación media, educación técnica, sino que se adapta a un cambio constante del día a día. Y vemos en estas 35 habilidades una cantidad de elementos muy interesantes que van desde flexibilidad, creatividad, hasta elementos un poco más prácticos o técnicos, como hablamos entonces en temas de gestión de empresas, tiempo, recursos, pero en un transcurso muy interesante que se va adaptando. Ahora, lo bonito de este trabajo es que no es algo que se queda quieto. Si vemos acá, en el 2015, en el primer informe que ellos empezaron a elaborar, ellos proyectaban cómo se iba dando ese top de habilidades que iba requiriendo el mundo. Y en ese top de habilidades que iba requiriendo el mundo, recordemos que esto era en el informe del 2018, se proyectaba al 22 cómo deberíamos estar y veíamos cómo iba cambiando las posiciones, pero algunas permanecían y se mantenían en un estado constante. Entonces veíamos cómo la solución de problemas complejos, la creatividad, el pensamiento analítico, la innovación, veíamos cómo la atención al detalle, veíamos cómo incluso hasta temas como el tema de análisis de sistemas y evaluación aparecían como habilidades que eran requeridas y constantes y que iban adaptándose a los cambios de cada momento. De hecho, este es del último informe elaborado, el 20, y el último informe ya nos sacaba la barrera del 22 y nos ponía a pensar en el 25, pero fijémonos que se mantienen cosas muy interesantes como el pensamiento analítico, la innovación, hablamos de la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, el liderazgo y la influencia social, y de hecho yo me voy otra vez al punto donde está, por ejemplo, ustedes ven la 11, que es la inteligencia emocional, juegan roles muy importantes porque el mundo ha cambiado mucho y el ritmo también de cambio constante tampoco hace que nos podamos quedar quietos pensando que lo que nos formamos hace 8 años, hace 2 años o el año pasado, incluso este año, va a seguir funcionando para el año que sigue. Y ese tipo de pensamiento nos pone también en una dinámica de retos que estamos viviendo en el mundo. El tema de las condiciones de una estructura emergente nos habla entonces de la inteligencia artificial, nos habla de todos los problemas sociales que estamos viviendo, que está llevando a tantos movimientos y tantas estructuras de pensamiento y manejo político, nos está llevando también a una reflexión ambiental, y todo ese tipo de elementos nos pone también en consideración sobre cómo esas habilidades se van adaptando para responder a ese entorno, donde ya las personas no trabajan de la misma manera como lo hacíamos incluso antes de la pandemia, que íbamos corriendo al trabajo todos los días tranquilos, y hoy ese contexto híbrido implica también preguntas sobre esas adaptaciones. Pero lo interesante de estas habilidades que se trasladan aquí, que el caso del Foro Económico Mundial nos recomienda, se transfiere a una serie de habilidades que son transversales. Aunque si bien aparecen habilidades técnicas muy interesantes, esas habilidades técnicas cambian muy fácil y cambian de orden y estructura cada año. De hecho, veamos este otro ejemplo. Aquí vemos algo que el LinkedIn da como fuente y nos pone cuáles son esas habilidades técnicas, por decirlo así, o especializadas en un contexto de clúster de trabajos emergentes, y cómo estas habilidades técnicas, aquí sí vamos a ver ya características como el tema de mercadeo, desarrollo de software, pero para una estructura de ciclos de vida, o el tema de herramientas de desarrollo, o la gestión de datos,
o toda la estructura que está vinculada incluso a social media, todavía aparente dentro del contexto, o la gestión de la información, son parte de procesos que se han adaptado a hoy, pero no necesariamente son los mismos de mañana. Y lo lindo y lo valioso de competencias como estas que se plantean en el top 15 para el 2025, nos muestra un desarrollo que va más allá del aula de clase, un desarrollo que va más allá de un espacio de educación formal o no formal, y que incluso tiene que ver con la forma que nosotros aprendemos a interactuar. Cuando uno empieza a revisar incluso cómo se adaptan las habilidades para un contexto digital, te das cuenta que adicional a todas estas competencias emergentes que estaba mostrando en un contexto digital y en una industria emergente, necesitas elementos como la inteligencia emocional para poder hacer esa transformación de lo que significa un contexto del trabajo cotidiano a un contexto de un proceso de automatización, robótica, inteligencia artificial. La inteligencia emocional, siendo tan humana, es un elemento importante en un contexto de transformación emergente digital como estos. Y así si lo vemos, cada una de estas 15 que aparecen allí en ese top, tienen ese carácter valioso, importante, que incluso puede ayudar a resolver, o darle camino a muchos de los problemas que hoy en día vemos, como el tema de esa fragmentación de pensamiento, esa falta de análisis crítico de los problemas, o esa absorción de información que tenemos en un mundo que hoy en día hablamos de infoxicación, pero que para eso requiere elementos como lo vemos acá: pensamiento crítico, análisis de los problemas, análisis, pensamiento analítico, elementos que son parte real de esas habilidades del siglo XXI. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Quiero decir, antes de darle la palabra a la profesora Marcela, aquí ya se encuentra con nosotros. Miguel, muchas gracias por comunicarnos. Quiero resaltar, Andrés Felipe, lo que estás diciendo, toda la importancia que tiene la inteligencia emocional, porque eso lo conecto con lo que también venías diciendo sobre la flexibilidad, sobre el juicio que estaba allí listado, la toma de decisiones para resolver problemas complejos, ¿cierto? Y también me llama mucho la atención esta categorización que presentas de habilidades como en un top o habilidades avanzadas, porque desde el inicio del año yo veía como tenía el interés de conectar la ética con el uso de tecnologías, y recientemente hablando con un profe del Instituto de Filosofía veíamos, listo, pero ¿cómo conectar esto? Y veíamos que la inteligencia artificial es una forma de conectarlo, porque también nos permite analizar lo que en último decía, ¿cierto? La fragmentación del yo y cómo están cambiando nuestras formas de pensar a la luz, pues, de todos estos dispositivos y de estas formas de relacionarnos. Entonces, qué bueno contar con este panorama, y profesora Marcela, le damos también la palabra para que usted nos cuente este panorama sobre habilidades del siglo XXI y pues este contexto del cual estamos hablando. Bueno, en primer lugar, un abrazo gigante desde Chile. Gracias a la Universidad de Antioquia, a Andrea, a Miguel, a todo el equipo. Andrés Felipe, te escuché con mucho interés. Me encantó la evolución que hiciste de las habilidades y competencias digitales. Creo que es fundamental. Y me encantaría aportarles una visión de una profesora que vive enredada hace 11 años, vivo en redes sociales. Y es compartirles los desafíos que creo que tiene este espacio digital, no solamente desde las habilidades y las competencias, sino que también desde el autocuidado, de esta salud mental digital que se ha visto tan impactada en estos 2 años de pandemia. En la siguiente imagen van a observar básicamente las redes en las que existo. Les coloqué que obviamente es un aprendizaje permanente, y si ustedes se fijan, ¿por qué vivo en redes? Porque en redes sociales están mis alumnos, están mis alumnas. Por lo tanto, son espacios en que me permite comunicarme, entretenerme, crear, acompañarlos y generar normas, reglas o espacios de mutuo crecimiento. Me ha tocado trabajar en Chile con muchas universidades, con profesionales, en que los he acompañado en la creación de su identidad digital profesional, pero también en profesores y profesoras para explicarles lo importante que es conocer no solamente las oportunidades del mundo digital, sino que también conocer los vicios y los peligros que ese mundo digital tiene. En la siguiente imagen aparece para mí cuando Andrés Felipe hablaba, y también Andrea, de lo que es esta educación permanente, que es una exigencia.
básicamente porque cuando empezamos a estudiar una tecnología, esta ya está obsoleta y crearon una nueva. Es lo mismo que uno vive en redes. En la actualidad, TikTok es la red de la pandemia, pero tenga la certeza que en un porcentaje de meses o años más, va a haber una nueva red que va a incorporar a adolescentes y a adultos por una mudanza lógica que tiene el existir en los espacios digitales. Cuando hablamos de la educación permanente, la alfabetización digital debiese ser la asignatura obligatoria desde los primeros años escolares hasta el último año de universidad. Y cuando hablamos de los primeros años escolares, eso incluye a los padres. Padres, profesores y alumnos y alumnas. Es una comunidad la que se alfabetiza. ¿Y qué significa alfabetizarse digitalmente? Significa comprender, conocer y reconocer el impacto que el espacio digital tiene en nuestra vida diaria. Desarrollar lo que también hablaba muy bien Andrés Felipe, lo que es el pensamiento crítico, la evaluación de la información que nos invade en tiempo real y saber cuando estamos frente a una fake news o cuando estamos frente a una información que podemos compartir. Dejar de ser consumidores digitales para ser creadores digitales, tener la capacidad de proteger nuestra información personal, de proteger nuestro entorno, de proteger donde trabajamos, donde estudiamos, tener la habilidad para buscar la información que nos permita posicionarnos. Tenemos claro, todos los que pasamos por la universidad o trabajamos en la universidad, que en la práctica, cuando nuestros alumnos y alumnas egresen, el mercado laboral va a ser radicalmente diferente. Por lo tanto, prepararlos para ese mundo incierto, pero también lleno de oportunidades, está íntimamente ligado a que sepan cómo comunicarse, no solamente en el mundo análogo, sino también en el mundo digital. Y Andrés Felipe también hablaba del trabajo en equipo, la colaboración. Piensa lo que significa esta tremenda virtud que uno tiene de saber trabajar en equipo, trabajar con el otro. La alfabetización, como les vuelvo a repetir, debiese ser la asignatura obligatoria desde los primeros años escolares hasta el último año escolar, en progresión, donde padres, profesores, alumnos y alumnos generen acuerdos. Por la imagen que viene acá, que es un trabajo que vengo haciendo hace 10 años, trabajando vicios digitales en Chile y en distintos países, trabajo acompañamiento de comunidades educativas. Partí primero acompañando profesores, lo que eran los cambios conductuales que tenían sus alumnos y alumnas en la sala de clase producto de la hiperconexión digital. Posteriormente, acompañar alumnos y en la actualidad padres. Lo que aparecen ahí, y ustedes lo observan, son vicios digitales, que normalmente se estudian o se trabajan cuando alguien lo vive o lo sufre, pero no tenemos una cultura de prevenir, tenemos una cultura de lamentar. Y estoy hablando de el contenido inapropiado en que normalmente podemos caer al ingresar al mundo digital, del ciberbullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, los retos que exponen vida en los mundos más pequeños y adolescentes, la pérdida de identidad digital. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos estudiando en la universidad o tenemos alumnos nos preocupamos de que su identidad digital esté unida a sus intereses, a sus vocaciones y a lo que les espera del futuro? La sobreexposición pública y privada, la información falsa, la adicción digital, la que pasamos el periodo prepandémico de estar conectados 6 horas al día a estar conectados en el periodo postpandémico y pandémico alrededor de 14, 15 horas al día. Ahí aparece un síndrome, que es el síndrome famoso del niño caracol, que es la dificultad de salir de tu entorno digital protegido y ingresar al mundo análogo. Conocer los vicios digitales nos permiten acompañar y desarrollar algo que es fundamental, que es la empatía, que son las habilidades sociales. Podría estar una vida contándoles cada uno de estos vicios, porque llevo muchos años investigándolos y trabajando, pero hay una cosa, hay un elemento que para mí es importante dejarles como desafío. A mayor conexión digital en los primeros años, menor el desarrollo de habilidades sociales. Por lo tanto, les cuesta mucho trabajar en equipo. Si pueden copiar y copy-pastear alguna actividad al mínimo esfuerzo, lo van a hacer sin ningún problema. Caen con facilidad en el ciberbullying, caen con facilidad en los vicios digitales. Por eso es tan importante educarlos de la salud mental digital, en qué herramientas y estrategias pueden ellos tener para poder existir en ese espacio, de la forma en que el mundo digital les
permita desarrollar todas sus potencialidades. Y la tercera imagen que les quiero compartir, que también para mí es fundamental, la huella digital. Cuando me ha tocado trabajar, como les contaba, con los últimos años de pedagogos en Chile y en otros países de América Latina que estudian maestría, siempre les pregunto, ¿en qué momento ustedes aprendieron primero los vicios digitales, a reconocer aquellos cambios en sus alumnos y alumnas, a cómo prevenir y no lamentar? La mayor cantidad de las veces son cursos aislados, pero no hay una estructura. Lo mismo pasa con la huella digital. Cuando egresen en el último año de universidad, ¿cuántos de ellos tienen una identidad digital clara? De tal manera que si yo entro a Google o entro a cualquier plataforma y coloco el nombre y el apellido, inmediatamente van a aparecer imágenes, textos, paper, pensamientos, discusiones, debates que los identifican, ya sea como ingenieros, como maestros, como arquitectos, porque eso es abrir oportunidades. El manejar mi huella digital está íntimamente ligado a la alfabetización digital. ¿Qué empatía digital tengo yo en el mundo? ¿Qué capacidad tengo de aportar a este mundo cambiante que tenemos tantos grandes y profundos desafíos? Medio ambiente, las migraciones, que son una tragedia humana y que necesitamos acompañar, pero también desde lo más práctico, ¿cuántos de nuestros alumnos y alumnas que han estudiado una carrera van a trabajar en esa carrera cuando egresen? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral cuando ellos ingresen al mercado laboral? ¿Van a tener las oportunidades? Y uno de las, y lo he vivido, oportunidades es que tengan una identidad, una responsabilidad y una huella digital definida. Y eso está íntimamente ligado con el manejo de la privacidad, con el manejo del tiempo en pantalla, con el pensamiento crítico, con el manejo de mi ciberseguridad, con la empatía que yo tengo y sobre todo conocer a un ciudadano digital que tiene claro los deberes y los derechos. Yo creo que necesitamos no solamente humanizar la tecnología, centrar la pedagogía y que la tecnología sea la herramienta que acompaña. Imagínense cuando yo les hablo de los vicios digitales, partamos uno muy sencillo que es la hiperconexión digital con el metaverso, con la inmersión digital. ¿Qué va a pasar con ese adolescente que ingresa a la universidad, ingresa a este mundo del metaverso o esta inmersión digital? ¿Qué va a pasar con sus vidas análogas y digitales, con la separación de esos mundos, con el juicio ético, con el pensamiento crítico, con la capacidad de cuidarme y proteger a mi entorno? Es todo un desafío que va mucho más allá de la tecnología y para eso necesitamos acompañamiento, formación, pero sobre todo aprendizaje permanente. Cuando uno parte estudiando como yo le contaba que yo vivo en redes, cuando uno ya parte de una red particular, esa red probablemente le quede muy poco tiempo y aparezca una nueva. Necesitamos acompañar a nuestros estudiantes, no solamente en el mundo análogo, en el mundo digital, y no solamente que manejen recursos digitales, no solamente que desarrollen habilidades y competencias, sino que por sobre todas las cosas el mensaje que les quiero dejar es la salud mental digital, que es fundamental para que la existencia de ellos sea lo que merecen y lo que necesitan. Andrea. Muchas gracias, profesora Marcela. Se conecta también muy bien con lo que el profesor Andrés venía conversando sobre inteligencia emocional. Acepto y me comprometo con esta invitación que usted nos hace de manera muy generosa de pensar nosotros a nivel personal y también desde la docencia en la salud mental digital, ¿cierto? Usted mencionó algo también de la identidad digital y cuando hablamos de identidad pues estamos pensando en el ser, ¿cierto? Una dimensión de lo que nos hace humanos y allí muy conectado con otras cosas que usted mencionaba de las vocaciones, de la conducta, de ser ciudadanos en el mundo. Hemos hablado mucho de ser ciudadanos globales o incluso la universidad también acoge la idea de ser ciudadanos locales, ¿cierto? En la localidad, pero también en el mundo. Entonces todas estas ideas son muy valiosas, ¿cierto? Para orientar nuestras prácticas. Muchas gracias, profesora Marcela. Yo creo que podemos mirar, les voy a leer rápidamente. No sé si Miguel tiene acceso al Padlet para que los invitados puedan verlos y lo compartes en pantalla. Si no, yo les enuncio algunas de las que los participantes han escrito. Aquí habilidades que ellos resaltan para un aprendizaje a lo largo de la vida. Podemos ver la alfabetización financiera, competencias para la co-creación. Bueno, aquí Miguel nos está compartiendo.
habilidades cognitivas y sociales, adaptabilidad, creatividad, capacidad de decisión, muy en la línea de lo que ustedes venían compartiendo. Entonces, yo les quiero hacer una nueva pregunta para precisar, ¿cierto? Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles de estas habilidades que están acá, de los participantes o desde las que ustedes contextualizan, consideran prioritarias o esenciales para un aprendizaje a lo largo de la vida? Podemos iniciar con Andrés Felipe para ir turnando. Andrés Felipe. Gracias, Andrea. Pues la verdad es que el que mucho abarca poco aprieta y quisiera decir que todas a la vez, pero no, hay elementos que son esenciales y prioritarios. Hoy como Marcela estaba resaltando todo el tema de los riesgos mentales y al mismo tiempo de la educación y el desarrollo mental, de la salud mental que implica todo este trabajo. Mi esposa, de hecho, trabaja un tema muy bonito que es todo el tema de la psicología positiva. Y desde todo ese punto de vista hay muchos elementos valiosos que podemos aprovechar y trabajar. Y tiene que ver cómo nos conectamos con el mundo, cómo nos conectamos con las personas. Marcela también lo estaba hablando, la importancia de esa interacción, de la conexión, del trabajo colaborativo. Y creo que eso es uno de los factores más importantes, porque tenemos tantas opciones, tantas posibilidades, que pensar el mundo desde la manera como lo hacíamos antes, como en un elemento cotidiano, tradicional, el ir al trabajo todos los días, el cumplir una tarea, simplemente llevar a cabo una función, hoy en día no es de esa manera, no lo podemos concebir bajo esas condiciones. Esos retos grandes que dice el mundo y precisamente lo que estamos haciendo ahora es esa transformación hacia el mundo digital, pero también estamos hablando de una cantidad de transformaciones sobre el pensamiento y la sensibilidad que tenemos ante los cambios del mundo. Y en esas condiciones hay elementos muy importantes sobre ese relacionamiento con los otros. Entonces, ¿cómo aprendemos a crear habilidades sociales? ¿Cómo empezamos a crear ese proceso de conexión con las otras personas? ¿Cómo somos capaces de llevar a cabo habilidades de trabajo colaborativo? De hecho, los procesos más grandes de innovación que generan hoy cambios y transformaciones están vinculados a todo eso que hoy en día se maneja con la innovación, pero la innovación a través de lo que son mecanismos como la innovación abierta, y la innovación abierta se lleva a cabo con colaboración. El trabajo en red se vuelve fundamental. Entonces, aprender a relacionarnos con otros, a conectarnos con otros, pero también saber entender los medios, los mecanismos y el respeto del otro es un elemento muy importante. Allí vamos a encontrar entonces también otro tipo de elementos que se vuelven complementarios e importantes en ese proceso de colaboración, como el pensamiento crítico, que aquí lo tienen bien resaltado. En un tema de aprendizaje es muy interesante porque antes solo hablamos del aprendizaje activo y hoy en día aquí hay un elemento muy bonito que me llama la atención, que habla de aprendizaje continuo, pero también yo lo conecto con algo que es el aprendizaje conectado, que también es un elemento muy importante porque no podemos quedarnos quietos con lo que aprendimos en el momento que nos lo enseñaron, y es algo que está evolucionando de una manera constante, y esa capacidad de aprendizaje continua y conectada se vuelve también un elemento poderoso. Y todo esto nos lleva a elementos también importantísimos a desarrollar dentro de estas habilidades que tienen que ver con la innovación. Entonces, eso nos pone retos muy grandes, y yo sé que ahorita lo vamos a trabajar en tema de qué significa en la educación superior, pero no es solo en la educación superior, también implica retos que tenemos que revisar los empleadores, tenemos que revisar entonces los líderes, tenemos que revisar todos aquellos que promovemos el desarrollo continuo del entorno, los que tenemos la responsabilidad de transformar y dar un mundo mejor. ¿Cómo logramos que estas habilidades estén presentes en los equipos con los que estamos interactuando? Y esa responsabilidad es algo de nunca acabar. Entonces, allí hay retos maravillosos, pero yo me conecto mucho con esos elementos que estoy mencionando ahora y que son parte también de nuestra cotidianidad, incluso como Universidad Javeriana. Andrea. Muchas gracias, Andrés Felipe. Profesora Marcela. Andrea, tomando la idea de Andrés Felipe, que estoy completamente de acuerdo con él, para mí el primer pilar es el trabajo en equipo colaborativo, el trabajar con el otro, el comprender al otro, el crecer con el otro. Y ese es fundamental debido a la hiperconexión digital de los grupos etarios, de las generaciones actuales, llamémosle millennials, centennials, porque el mundo digital suele, aun cuando no lo crea, generar más individualismo, y necesitamos desarrollar no solamente el trabajar con el otro, el respetar al otro, y eso está íntimamente ligado a la inteligencia emocional,
a humanizar el espacio digital, a humanizar las redes, a generar códigos de conducta. Si trabajamos en equipo, desarrollamos la inteligencia emocional, vamos a tener las herramientas, las habilidades y las competencias que nos van a permitir resolver problemas, empoderarnos, liderar en nuestros diferentes espacios y sobre todas las cosas, y me quedo con esta última final, que es la adaptabilidad. Tenemos clarísimo, y lo dejó muy claro tú, Andrea, y Andrés Felipe, el mundo está cambiando a pasos gigantados. El periodo de estos 2 años de pandemia, leí hace un tiempo atrás un estudioso del mundo digital que establecía que tuvimos una inversión, un adelanto de lo probablemente entre 7 y 8 años. Lo que hubiésemos logrado en años normales, lo logramos en 2 años. Y necesitamos en esa inmersión digital adaptarnos a un cambio permanente, a tener claro que el mundo laboral que van a esperar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas va a ser completamente diferente del que tuvieron en el momento de aprendizaje. Pero si saben trabajar en equipo, si saben generar una inteligencia emocional que les permita reconocer en qué medida el otro me puede aportar en mi crecimiento personal y yo le puedo aportar al otro, vamos a generar unos adolescentes, unos nuevos profesionales adaptados a los cambios permanentes. Y eso va a implicar que van a poder generar lo que para mí es fundamental, que es no solamente que cuando egresen desde la universidad busquen trabajo, sino que el trabajo los busque a ellos, porque han generado un crecimiento personal, han desarrollado sus habilidades y competencias y se han visibilizado, se han empoderado en el espacio de las oportunidades. Para mí esas son las más importantes. Muchas gracias, profesora Marcela, profesor Andrés Felipe. Bueno, varios principios importantes, ¿cierto? Yo acá he resaltado el respeto, el trabajo en equipo y esta idea de que el respeto nos conecta, bueno, el respeto y la sensibilidad, que comentaba también el profesor Andrés Felipe, nos conectan con principios, con valores y con virtudes, ¿cierto? Que están en la línea también de desarrollar una identidad como seres humanos y ese respeto entonces para considerar que todos los demás seres humanos son valiosos, pero no solo los seres, sino también, no solo los seres humanos, sino también la vida en general. Actualmente, pues desde la Universidad de Antioquia hay un énfasis en pensar pedagogías del buen vivir y está allí, ¿cierto? En la línea de respetar eso que somos como seres humanos, pero eso que también somos en el mundo. Muchas gracias por resaltarlo, porque también nos da luces, ¿cierto? Para priorizar el desarrollo de habilidades, sobre todo en estos contextos digitales. Muchas gracias también a los participantes por dejar sus ideas en el Padlet. Ahora, en relación con esas habilidades que estamos mencionando, con esas que ustedes precisan, ¿cuáles son los retos de la educación superior en el marco del desarrollo de estas habilidades del siglo XXI? ¿Quién quiere empezar? Andrés. Andrés. Vale, perfecto. No, esto es algo muy, muy interesante porque el tema de la educación superior también, como todos, es algo de nunca parar. Antes de la pandemia, todo el marco de la educación superior ya estábamos sintiendo un progreso muy grande. Estábamos viendo la importancia de trabajar con unos cambios de enfoque muy valiosos. Nosotros estábamos formando profesiones, pero también nos dimos cuenta que el mundo requiere artes, oficios, ocupaciones y profesiones. Y eso implicaba una expansión de lo que significaba la comprensión de la universidad. Eso implicaba crear procesos flexibles, eso implicaba adaptar la rigidez que tenemos de la educación a un proceso que se adapte a retos que iban más allá de lo que significaba cumplir un rol en un trabajo. Nos podía poner en posiciones como de ser gestores de cambio en entornos que podían darse a nivel ambiental, a nivel social, a nivel político, a nivel económico. O sea, se daba un montón de posibilidades, pero también nos daban también la alternativa de formar personas que cumplían roles muy específicos en ocupaciones y en oficios. Y nos daba también la alternativa de crear personas o desarrollar la capacidad de las personas para ese mundo cambiante en condiciones donde ya nosotros no veíamos el emprendimiento como una variable dentro de una estructura de formación, sino como un elemento que podía ser central en el proceso de formación. Todos esos elementos eran muy interesantes. Llega la pandemia y nos hace un revoltijo de todo lo que nosotros estábamos pensando. Hoy se mantienen muchos de esos elementos, pero también nos pone cosas muy interesantes, como por ejemplo el cambio del paradigma educativo. Ya nosotros entonces
no podemos ver el mundo de la misma manera, con la misma linealidad. Vemos entonces hoy en día la capacidad de incorporar modos y modalidades, que implica cambiar las formas en las cuales estamos interactuando y desarrollamos todos estos elementos. Entonces, antes nosotros hablábamos de lo que significaban los retos de aprendizaje y hablábamos entonces todo lo que significaban los resultados de aprendizaje, pero esos resultados y esos retos hoy en día también se involucran con este tipo de habilidades, porque el rol del profesor no es solamente transferir el conocimiento técnico que tiene, sino también dar esa capacidad de desarrollar esas habilidades en la medida que también el conocimiento técnico se va. Y eso implica entonces pensarse qué significa la interacción física en ese desarrollo, qué significa el trabajo presencial, qué significa la evaluación práctica del proceso, qué significa un proceso a distancia de toda esta formación. También entonces implicó una adaptación de implementación de nuevas tecnologías para llevar a cabo todos esos procesos y uno transmitir lo que significa, por ejemplo, inteligencia emocional a través de un contexto digital o de tecnología de trabajo remoto, implicó también habilidades en quienes asumimos el rol de docencia, y el rol de docencia no solo se asume desde el que tiene el título del profesor, sino el que interactúa con todo lo que significa el proceso de formación de las personas que nos rodean en todos los escenarios. Entonces, se expande y al mismo tiempo genera retos, porque no es lo mismo una interacción personal donde yo tengo una capacidad de conexión mucho más fácil y directa a la remota, que me genera también retos de distracción como los que ahorita la profesora Marcela hablaba. Y ahí, desde ese punto de vista, ese reto de la educación emocional genera también otras formas de habilidades y comportamiento que incluso no se habían incluido en el proceso previo. ¿Qué significa ese impacto positivo en la vida del estudiante, de la familia de los estudiantes, y cómo se transmite desde la educación superior? También pone un rol del aula, del profesor más allá del aula. ¿Y qué significa ese rol del profesor más allá del aula? Es como no solamente el conocimiento, sino la reflexión que se da en los escenarios de discusión se puede transferir a otros entornos y toca a otras instancias de la sociedad. Esos son retos que no son fáciles de asumir y que toda la estructura curricular tiene que adaptar para eso. Y a su vez, eso implica pensar la experiencia educativa, porque hoy en día la experiencia educativa ya no puede estar centrada en un plantel educativo, y esa experiencia educativa, entonces, ¿cómo acoge la ciudadanía? ¿Cómo acoge entonces también el espacio rural? ¿Cómo acoge la interacción que tenemos con todas las instancias? Y podemos entonces también hacerlo con esa forma en la cual el mundo va cambiando, y esa estructura emergente nos genera también cómo ponemos la creatividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en una interacción con el mundo. Entonces, si te das cuenta, esto es un reto tan grande y tan bonito que creo que le voy a dejar digamos, ese lío a la profesora Marcela, porque ella nos va a ayudar a darle más elementos desde su experiencia de todo el tema del contexto digital, que creo que va a dar también matices a estas preguntas y cuestionamientos de esos retos que estaba contando. Gracias, Andrés Felipe. Creo que hay un tremendo desafío metodológico, y tú lo dijiste muy claro, en el sistema escolar de América Latina en general. El periodo post-pandemia implicó que los profesores aulas se reinventaran en tiempo real y buscaron metodologías que les permitieran poder acompañar a sus alumnos en espacios híbridos, espacios digitales. Y encontraron en las metodologías activas, que son antiquísimas, un espacio de crecimiento mutuo. Estoy hablando de aprendizaje, proyectos, problemas, aula invertida, la familia de los thinking. Y ahora esos alumnos y alumnos que están desarrollando pensamiento crítico, una autonomía en el aprendizaje, una capacidad creativa, una de resolver problemas, al ingresar al mundo universitario, el gran desafío docente va a ser mantener, profundizar ese proceso de cambio estructural que están teniendo los colegios en los años escolares previos a la universidad. Por lo tanto, veo un tremendo desafío docente para cuando reciban a estos alumnos que están generando nuevas formas de aprender. Eso por un lado. El segundo, aparte de las metodologías emergentes o activas, como quieran llamarles, también está todo lo que es la educación digital. Cuando yo les compartía al comienzo los vicios digitales y también la necesidad de tener una identidad, una huella, una responsabilidad digital, es una tarea pendiente de las universidades. Se hace y se ha enfrentado en espacios específicos, pero debiese ser también transversal
a la malla curricular, o sea que el alumno cuando entra a su primer año de universidad, paralelos a las asignaturas que tiene desde sus opciones personales, vaya teniendo este aprendizaje para llegar en el último año a ser un ciudadano digital, que sepa aprovechar las oportunidades que ese espacio le brinda, pero también sepa cómo protegerse de ese espacio, cómo proteger su información personal, la información que comparte, pero también hay algo que me interesa profundamente, que es el juicio ético, que es no solamente el que egrese un alumno con íntegro e integral, con habilidades y competencias emocionales, sino que también tenga un profundo juicio ético, y no solamente en el mundo análogo, sino que en el mundo digital. Cuando Andrés Felipe nos habla de la inteligencia artificial, cuando yo les comparto el desafío del metaverso, es el mundo en el que van a vivir las generaciones presentes. Me encanta el concepto de Andrés Felipe cuando habla de las habilidades que son ya propias de esta época, porque cuando uno habla de habilidades del siglo XXI, estamos en el siglo XXI y son habilidades que ya debiésemos estar desarrollando. Imagínense lo que va a significar el egreso de ese alumno de este mundo completamente hiperconectado, con ofertas laborales completamente diferentes, incluso las mismas carreras que estudiaron. Entonces, es un tremendo desafío universitario unirse a lo que yo le llamo una revolución pedagógica que va avanzando desde los primeros años escolares, pero también unir no solamente a las asignaturas, a la profesión, a la misma disciplina, estas metodologías, sino que también unirla de forma transversal con esta educación de alfabetización digital, de tal manera que no solamente salga un profesional con una disciplina en su máxima expresión y potencialidad, sino que también emerja un hombre o una mujer íntegra con una identidad digital clara, preparada para un mundo completamente en cambio real. Imagínense todo lo que significó 2 años de inmersión digital. ¿Qué va a pasar estos años con estos cambios continuos o permanentes? Necesitamos prepararlos para ese espacio. Y ese espacio, ese rol, lo debe tomar la universidad. Muchas gracias, Andrés Felipe, profesora Marcela. Me llama mucho la atención esta idea de posicionar el cuerpo, de la relación que se establece a través de estos medios, ¿cierto? No vemos al otro, esto ya lo hemos conversado quizá toda la pandemia, ¿cierto? No vemos al otro, no sabemos cuáles son sus movimientos de las manos, ¿cierto? Del cuerpo. A mí en lo personal, por ejemplo, me cuesta mucho hablar sin ver los ojos, entonces adecuarme a las pantallas es bastante difícil, pero claro, es algo que he hecho estos años. Entonces, claro, son otras formas, ¿cierto? De compartir con los demás, de vernos, de construir esa identidad que ustedes están mencionando. También me conecta mucho con la idea de la fugacidad, ¿cierto? Porque incluso en estos escenarios nos cansábamos luego de 1 hora y media de conversación, pero a veces estamos hablando de estos mismos temas en el café, en el Café del Mundo, en otros escenarios, y podemos hablar más tiempo, ¿cierto? Entonces eso también genera unas dinámicas diferentes en términos de la educación mediada por estas tecnologías y pues las transformaciones que requiere el mundo en función de estas habilidades. Allí entonces, para seguir conversando sobre la educación superior, ¿qué transformaciones ven ustedes muy precisas en la práctica docente para el desarrollo de estas habilidades en este contexto de retos? Entonces, Andrés Felipe. Gracias, Andrea. La verdad es que los profesores creo que son los más atropellados en este proceso de cambio que estamos viviendo, pero fue un impulso muy interesante porque la pandemia nos obligó a reflexionar y analizar cuál era la posición que estábamos asumiendo ante los cambios que estábamos viendo, ante este mundo como decía ahora, de modernidad líquida, y empujó a que se llevara a cabo una adaptación. El temor es que ahorita, en la medida que otra vez empecemos a acostumbrarnos a cómo se han ajustado los cambios y lo que significa esta forma de enseñar, los profesores no se queden en esa zona de confort, sino que también se den cuenta que hay una responsabilidad gigante sobre lo que significa esta transformación constante y este desarrollo de habilidades. Uno de esos elementos que uno más discute es sobre el conocimiento práctico que el profesor tiene en el momento de la enseñanza.
Y el conocimiento práctico no se remite solamente a su práctica por su profesión, sino también a su práctica como docente. Y esa práctica docente implica cómo se adapta a estas transformaciones, cómo se adapta a esos procesos de enseñanza, cómo se adapta a estas metodologías, cómo se adapta a ese atrapar al estudiante y envolverlo en su vida diaria para poder llevar a cabo un aprendizaje mucho más profundo. Y eso nos pone entonces en una tarea de más allá de hacer los ejercicios de talleres de manera literal, a cómo reflexiono, cómo interiorizo el conocimiento, pero también cómo lo relaciono con el mundo. Entonces el profesor allí tiene un reto de llevar a cabo un proceso práctico, metodológico muy interesante, validable, porque no se puede quedar con un simplemente entregar la información y esperar a que sea adaptada por el estudiante, sino este conocimiento, este aprendizaje, ¿cómo se reflexiona? ¿Cómo se reflexiona en el escenario donde está la interacción directa con el estudiante? Pero al mismo tiempo, en ese momento de reflexión e interacción con el estudiante, ¿cómo lo traslada hacia un contexto real? ¿Cómo logra que ese conocimiento que se está transfiriendo en ese momento se lleve a otras instancias y se ponga en práctica? Hay muchos elementos que nos llevan a esos retos y formas de trabajo. ¿Por qué? Porque también implica que el profesor asuma también una posición diferente a la enseñanza y empiece a tener también una relación de transformación del entorno en el cual también él está interactuando. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el profesor en su proceso de docencia, en su proceso de investigación y al mismo tiempo en su proceso de relación con el entorno? Y ese entorno de las empresas, Estado, organismos, cómo puede transferir también la importancia de esa educación, de estas habilidades, la educación y la reflexión, para crear mecanismos que se integren más rápido a los procesos prácticos, a las decisiones de los gobiernos, a las decisiones de las empresas, para que se generen también estándares que empiecen a favorecer procesos de liderazgo que motiven y entiendan cómo se está transformando las personas y que eso que implica cómo aprovechas las habilidades que está adquiriendo. Pero al mismo tiempo también implica crear mecanismos de medición y métricas que también se puedan incorporar, pero que tengan esa responsabilidad de análisis de la situación de lo que se está dando. Entonces, ¿cómo mido esos niveles de incorporación, de esa aceptación de esas habilidades en el entorno? Y ahí aparecen herramientas que yo vuelvo otra vez y acojo a la experiencia de mi esposa en temas como engagement, flow. Entonces, ¿cómo logramos que las personas realmente se conecten en un sentido propio de conexión de lo que está haciendo, de lo que está haciendo en los diferentes entornos, que ame lo que está haciendo, pero que tenga la conciencia de lo que está haciendo? Entonces, fíjense que ese rol del profesor, ese rol del docente, no solamente se queda en el aula de clase y lo que logra desde ahí con el estudiante, sino también cómo permea a otras instancias y otros escenarios. Y eso expande la responsabilidad del profesor, porque lo saca a la zona de confort de su salón de clase o de su pantalla de Zoom y lo lleva a interactuar a escenarios que normalmente no se veía la necesidad de hacerlo, pero hoy, si quiere tener una influencia en lo que está enseñando, es también una responsabilidad también cívica interactuar en ese entorno, y ahí tocó mucho de lo que había hablado también, una responsabilidad ética de su rol como profesor en lo que significa la transformación del mundo. Te dejo, Marcela. Gracias, Andrés Felipe. Primero, agradecerles a todos los profesores y profesoras de este periodo de acompañamiento en pandemia, que nos representó infinitos desafíos, incluso perder el miedo a la pantalla, que estar en pantalla trabajando y, como decía Andrea, no reconocerse cuando nos observamos, porque los que somos más viejitos, los que vivimos más en el mundo análogo, esa necesidad de mirarse a los ojos es fundamental, y nos tuvimos que reinventar en tiempo real. ¿Qué veo como desafío docente? Y voy a ser en esto muy reiterativa, es vital que los docentes vivan en redes sociales y vivan desde lo que implica, que me encantó que contaba Andrés Felipe, que es compartir tu pasión, lo que te interesa, lo que te motiva, lo que te conecta, qué es lo que eres como persona, más allá de lo que eres como profesor. Y eso va a generar una conexión con estos alumnos que viven en ese espacio digital. Vivir en redes implica también generar códigos éticos de acompañamiento, códigos éticos de generar
en nuestros alumnos la capacidad de aportar al mundo, de sentirse que también son incluidos. El vivir en redes nos permite desarrollar espacios donde se reconoce lo que hace únicos a nuestros alumnos, lo que los motiva, lo que los interesa, lo que los conectan, con el engagement que hablaba Andrés Felipe, que eso es conectarme con lo que tengo que trabajar. Entonces, para mí, una primera desafío docente es vivir en redes. Y vivir en redes implica motivar, incentivar, invitar, convocar y vivir en ese espacio. El segundo es trabajar en equipo, publicar lo que se está haciendo, hacer lo que ustedes están haciendo ahora, Andrea, que es reflexionar, y yo los felicito por el espacio, compartir, discutir, dialogar, generar comunidades donde compartamos nuestras experiencias, pero también nuestros aprendizajes. Necesitamos vivir en comunidad y creer en esa misma comunidad, porque eso nos va a permitir aprender del otro, salir de nuestra zona de confort y avanzar con aquellos docentes que están desarrollando con éxito o que han tenido el aprendizaje anterior para llegar a una propuesta que les ha generado alumnos motivados, conectados, creativos, con un aprendizaje significativo y profundo, perder el miedo a salir de esa zona de confort, ingresar a ese espacio donde adolescentes, niños nos están esperando hace tanto tiempo. Vivir en redes, aprender de forma permanente, trabajar en equipo y prepararnos para un futuro que, por lo que yo observo, es un futuro lleno de oportunidades, pero necesitamos generar ese salir del docente como aquel que comparte el conocimiento, sino que a través de la co-creación con nuestros alumnos, el facilitador, el guía, que no tiene todas las respuestas, pero sí puede acompañarlos a encontrar esa respuesta. Yo creo que con esa sola mudanza vamos a generar una mayor conexión, una mayor satisfacción y un mayor compromiso de nuestros alumnos con los aprendizajes. Muchas gracias, profesora Marcela. Andrés Felipe, quiero citar en este momento una conversación que tuvimos en el área de pedagogía de Berroa, y es la importancia de vivir en comunidad, ¿cierto? Y hablaba una compañera de los rituales, de cómo se mantienen unos rituales o desaparecen, y cómo la fuerza del ritual puede llevarnos a construir una comunidad o a que ésta desaparezca, ¿cierto? Por eso comunidades muy antiguas, hablábamos del té, ¿cierto? La comunidad que comparte el ritual del té se mantiene durante siglos porque es muy fuerte, ¿cierto? Esa forma de compartirse ellos entre sí, y eso lo conecto con lo que usted decía de vivir en redes sociales, y bueno, de vivir en redes sociales y demostrarnos, porque podemos pensar que somos como dos identidades, ¿cierto? El yo docente, que me presento de cierta forma, como muy estructurada, muy académica, y ese yo, ¿cierto? Que está también allí interactuando con otros asuntos culturales y el contexto que no muestro. Entonces, muy interesante esa invitación que usted nos hace, y también lo que Andrés nos comparte, ¿cierto? Esos conocimientos que están ahí detrás también para ser compartidos en redes. Les quiero recordar a los participantes que en el espacio de preguntas y respuestas pueden anotar sus comentarios en el chat también, las preguntas que tengan para hacer a los invitados, y que también pueden levantar la mano para hacer preguntas o comentarios. Profes, yo les quiero hacer una penúltima pregunta que tiene que ver con eso que ustedes mencionaron en función de las metodologías, que usted mencionó metodologías activas, emergentes, ¿cierto? ¿Cómo se deben adecuar tanto los contenidos como esas metodologías o la evaluación para atender al desarrollo de estas habilidades del siglo XXI? Profesor Andrés, ¿cierto? Pues mira que esto es algo que no podemos decir de una manera única y literal. Va a depender mucho de la interpretación de lo que está pasando en cada uno de los escenarios con los que estemos interactuando. Culturalmente tenemos muchas diferencias en un contexto latinoamericano que nos une una lengua, pero que nos muestra tanto fraccionamiento, tantos hábitos y comportamientos culturales. Incluso en los países vemos esas diferencias entre ciudades y regiones. Y ese tipo de matices implica también retos específicos para cada uno de los escenarios. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la Javeriana trabajamos mucho, se está trabajando mucho desde todo el tema del contexto de la vicerrectoría académica y acompañar a la universidad en un entorno de reflexión curricular de la oferta académica de manera permanente.
y esa reflexión curricular tiene muchos elementos de participación colaborativa con cada uno de sus diferentes instancias. Entonces, nosotros vemos esa reflexión de lo que significan los métodos, las metodologías, las prácticas, la organización, la evaluación, vista incluso por cada uno de sus diferentes entornos. Entonces, cada programa académico tiene su propia responsabilidad de llevar a cabo esa reflexión, y esa reflexión se hace con su propia comunidad. No se hace a pesar de su comunidad o obviando a su comunidad, sino se hace con la comunidad. Y eso implica escuchar al profesor, al estudiante, escuchar al egresado, escuchar al entorno práctico que está exigiendo elementos, escuchar a la sociedad que está diciendo qué está pasando. Y es un trabajo muy interesante, muy profundo, porque implica reconocer las fortalezas que se tienen, pero al mismo tiempo ver las oportunidades, porque no es para adaptar un proceso de formación oportunista para poder inmediatamente adaptar lo que el entorno está, digamos, demandando a nivel laboral y económico, sino realmente conectarse con lo que necesita el mundo y ofrecer lo que necesita el mundo. Eso implica fortalecer o aprovechar las fortalezas que existen y al mismo tiempo trabajar con una reflexión que aquí creo que se ha tocado de una manera muy bonita, tiene que ver con esos principios, tiene que ver con la ética, tiene que ver con esos elementos que nos hacen más fuertes desde lo humano, porque es lo que más nos conecta con las otras personas. Entonces, fijémonos que eso nos va dando unos elementos muy interesantes de lo que significa adaptar los procesos de formación, adaptar las dinámicas de formación. Marcela ahorita otra vez estaba hablando sobre esa importancia de escuchar desde el inicio y programar los procesos de enseñanza, programar toda la ruta de aprendizaje de los estudiantes. Y eso implica crear prácticas a veces hasta personalizadas, pero que al mismo tiempo aprovechan las fortalezas de la institución. Eso implica poner a disposición no solamente un grupo de profesores listos a prestar lo mejor de sí, sino que brindar una infraestructura completa que brinde acompañamiento, consejería, que brinde todo un tema de guía para quienes se está desarrollando y que a su vez sea el interlocutor y lo conecte con todo el entorno de formación que tiene. Y ese entorno de formación no es solamente el plantel educativo, los profesores, los recursos, sino que lo conecte también con la sociedad, lo conecte con el mundo. Eso implica también entonces estar en un constante reto al profesor para que esos procesos también de metodologías, de los modos, los métodos, las modalidades de enseñanza, se estén adaptando a esos cambios, pero también aproveche lo que significa esa transformación. Entonces, hoy en día los chicos tienen una influencia muy grande de lo que vemos en las redes sociales, aquellos llamados influencers. Entonces, ¿de qué manera nosotros también logramos medir los resultados de aprendizaje por la influencia que éste genera en el entorno del estudiante? Fíjate que aparecen preguntas y retos sobre métodos de evaluación que van más allá de medir las capacidades de memoria o de reproducción de un conocimiento, y estamos hablando de cómo estamos impactando a la sociedad. Y aparecen viejos aliados de nuestro proceso de investigación y docencia, como cuando hablamos de la incidencia social. ¿Qué significa lo que nosotros estamos haciendo en nuestra comunidad para incidir en su entorno, transformar el entorno y lograr que no solo sea un proceso temporal, sino continuo? Porque es que el reto de los procesos de enseñanza que estamos haciendo ahora es que no se quede ahora, y por eso volvemos otra vez a la educación permanente o educación a lo largo de la vida, es cómo lo que estamos enseñando transforma realidades. La realidad del estudiante, la realidad del entorno que rodea al estudiante, pero también de la influencia que el estudiante puede tener sobre el mundo que lo rodea. Entonces, eso nos lleva a retos de medición, de evaluación, de métricas, de métodos, de modos, de modelos, que hacen que no tengamos una forma única de enseñanza, sino que tenga que estar cambiando, pero que cambie no de manera oportunista, sino que cambie adaptada a las necesidades reales de la sociedad a la cual estamos inmersos y que tenemos una responsabilidad tanto ética como moral de incidencia sobre la misma. Entonces, ahí se abre un mundo de posibilidades y eso va a depender muchísimo en la forma en la cual la universidad, sus personas, su equipo, sus profesores interactúan para responder a esos cambios. Marcela. Gracias, Andrés Felipe. Andrea, te pido un favor, ¿podrías leer un comentario que colocó William en el chat? Y lo encuentro de profunda reflexión y que me encantó, por favor.
Claro que sí, profesora Marcela. Aquí William Fer nos dice, son dos retos importantes, la humanización de lo digital y la rehumanización del ser. Maravillosa. ¿O no, Andrés Felipe? Ahí creo que es una reflexión profunda que nos acompaña y que podría ser como el corolario de esta conversación. Me encantó lo que comentaba sobre que no es necesario, en América Latina está pasando una búsqueda continua de nuevas metodologías. Y esas metodologías, un abrazo, William. Y esas metodologías están pasando por una especie de fama, no sé si les ha pasado un aprendizaje en base a proyecto o aprendizaje en base a problema, y todo el mundo desea aplicar. Y me encantó cuando Andrés Felipe nos habla de que no todas las metodologías son exitosas en todas las comunidades, y no todo seguir una moda permite un cambio, y no podemos tener el oportunismo de pensar que tal o cual metodología nos va a generar. Son procesos, son acompañamientos, son propuestas que nos permiten conectarnos con el entorno de nuestros alumnos, con reestructurar la malla curricular y generar no solamente propuestas metodológicas de aprendizaje, sino que también de evaluación, donde la voz de los alumnos se hace presente, donde están sus intereses, donde están sus motivaciones, pero requiere de trabajo permanente, que requiere de trabajo en equipo, requiere en la práctica de una reflexión permanente sobre lo que estamos haciendo, sobre el impacto que estamos teniendo en la vida real. Me encantó ese concepto, Andrés Felipe, de la vida real de nuestros alumnos, en qué medida lo que estamos trabajando genera ese cambio. Pero para eso necesitamos compartir nuestras experiencias pedagógicas, establecer aquellos hitos que nos han permitido conectarnos. Ayer terminaba un diplomado en que habían inscritos alrededor de 1000 profesores de distintas comunidades educativas, muchas universitarias, muchas universidades e institutos de distintas partes de América Latina. Y no solamente los felicitaba, sino que observaba cómo había una búsqueda de generar propuestas que conectaran a los alumnos, que los relacionaran con su entorno inmediato, que generaran una personalización del aprendizaje, de tal manera que cuando estén en el espacio de aprendizaje sientan que sus intereses y motivaciones son tomados en cuenta, y sobre todas las cosas generar lo que se llama un acompañamiento en el proceso, que implica una reflexión permanente, una generación de una conexión emocional que permite confiar en el otro, un acompañamiento que cuando egresen no solamente desarrollen sus habilidades y competencias personales, sino que generen una conexión y una capacidad de poder, lo que siempre comparto, tomar esas oportunidades que el espacio les va a dar. Entonces, metodológicamente, el llamado a innovar desde la experiencia pedagógica. Tomen aquellas experiencias que fueron exitosas en el periodo pandémico, no las dejen, incorpórenlos en el mundo análogo con cambios estructurales, pero a su vez también compartan, como decía Andrea, en comunidades, estos como ritos o nuevos o antiguos que hay que desarrollar, porque eso nos va a permitir generar una constancia en el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo de habilidades y competencias que nos permiten relacionarnos con el entorno de nuestros alumnos, innovar en el proceso, compartir nuestras experiencias pedagógicas y crecer con las experiencias de los otros. Yo creo que el vivir en comunidad, nos salvamos de pandemia en comunidad, necesitamos seguir viviendo post pandemia también en comunidad. Muchas gracias, profesores Marcela, Andrés Felipe. Quiero resaltar esta idea que mencionaba el profesor Andrés Felipe de métricas no oportunistas, ¿cierto? Que no nos pongan como en un plano de la competitividad y la agresión, sino en el plano de revisar las necesidades de los estudiantes. Y bueno, resalto también lo que usted dice, profesora Marcela, del acompañamiento, de la conexión afectiva, porque estos días en Integratic también estaba la pregunta de por qué la deserción estudiantil, porque los jóvenes ya no están conectados con el ambiente universitario, y uno podría pensar que también las relaciones afectivas o el sentido de pertenencia hacia la institución, ¿cierto? Tiene como sus afectaciones o implicaciones pues en el deseo de pertenecer a una comunidad universitaria. Entonces yo quiero dar paso a una pregunta que está aquí interna de Luis Andrés Avendaño, que se conecta con lo que ustedes venían compartiendo en preguntas anteriores. Y es, cuando se menciona la necesidad de la alfabetización digital, ¿desde qué edad se recomienda se debería estar incorporando en los estudiantes? ¿Quién de ustedes quisiera responder?
A mí me gustaría participar, aunque yo creo que voy a meter la cucharada porque la experta es la profesora Marcela. Pero aquí hay un tema muy interesante, es el tema de la alfabetización digital. Y a veces cuando nosotros nos remitimos a alfabetización digital, nos pasa en un contexto de bibliotecología, nosotros hablamos de alfabetización informacional, a veces nos remitimos a unas habilidades muy técnicas, muy específicas. Y el proceso es mucho más grande. Y es tan grande que implica también desde el tema de hábitos y conciencia de las capacidades de aprendizaje de quienes van a estar involucrados. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante cuando arranca y nos dice, ¿desde qué edad se recomienda que se debería estar incorporando a los estudiantes? Yo le quitaría palabra estudiantes y yo me remitiría otra vez al concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida no arranca cuando tenemos un niño en guardería, arranca cuando nace, porque el aprendizaje a lo largo de la vida es desde la cuna hasta la tumba. Entonces, eso implica cuáles son los hábitos que le estamos enseñando a los hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, desde la misma práctica y los hábitos que nosotros estamos manejando en nuestra cotidianidad. Y desde el punto de vista digital, nosotros a veces tenemos malos hábitos que estamos transmitiendo y estamos enseñando a esos niños, infantes incluso, en un momento en el cual ellos no tienen ni idea qué están aprendiendo, pero lo hacen por imitación. Entonces, fijémonos que la alfabetización digital implica también una conciencia de lo que significa esos elementos de responsabilidad sobre el uso de la tecnología, sobre esa huella digital que la profesora Marcela estaba hablando, cómo la estoy creando desde el momento de nacer y cómo se mantiene a lo largo de la vida. Eso no era un problema que vivíamos hace 20 años, eso es un problema que de hecho se hace mucho más evidente en el contexto que hoy en día tenemos e implica ser conscientes que estamos enseñando constantemente a quienes nos rodean con nuestra práctica, nuestro ejemplo. Ahora, vienen también métodos, entonces ya, digamos, educativos, convencionales dentro de las estructuras y prácticas que también implican niveles y procesos de enseñanza. Y esos niveles y procesos de enseñanza puede hablar desde las primeras infancias hasta precisamente ya el adulto mayor que todavía continúa con una etapa también de vida que implica esas habilidades. Nosotros podemos incluir todo el marco de enseñanza, pero alrededor del marco de enseñanza, el contexto ético y la responsabilidad de lo que nosotros hacemos sobre los recursos digitales va a marcar muchísimo a esa primera infancia, al bebé que está aprendiendo por imitación, que ve al papá todo el tiempo, a la mamá todo el tiempo conectada con el teléfono, el niño ya está aprendiendo desde allí. Entonces, es una responsabilidad que implica ver qué significa lo formal, pero también qué significa el desarrollo y hábitos que tenemos alrededor del tema y cómo lo estamos transfiriendo de manera involuntaria sobre las personas que estamos generando influencia. Y a veces ni siquiera son solo bebés, a veces también estamos hablando de los adultos mayores que también se han acogido a una especie de inmunidad de tecnología por el hecho de ya no necesitar o depender virtualmente de ellas, pero realmente en el mundo en el que nos encontramos es parte de nuestra cotidianidad. Ir al banco hoy en día se hace, de hecho, no más fácil, sino obligatoriamente por medios digitales y como un adulto mayor, al no involucrarse a esos procesos, se ve afectado. Entonces, fijémonos que el tema de la alfabetización digital tiene muchos matices y muchos contextos que hay que también involucrar en lo que significa las responsabilidades que tenemos ante una sociedad que también requiere unas habilidades, pero también unas responsabilidades sobre este contexto. La alfabetización digital es una de las misiones que asumí cuando ingresé al mundo de las redes sociales y observaba la soledad en la que están los niños y los adolescentes. Ahí nació un libro que se los voy a enviar a Andrea con mucho cariño y regalo, que se llama Huérfano Digital, que nació allá hace 11 años, Andrés, y el objetivo era la primera alarma de comentar que estaban solos y que me preocupaba mucho los vicios digitales en los que estaban entrando. Y a partir de ese ejercicio partimos con mi equipo un trabajo de alfabetización, de autocuidado digital que fuimos sumando. Y fue trabajar, como dice Andrés Felipe, desde los primeros años. Tú trabajas desde los más pequeños, pero no se trabaja solamente con los niños, trabajas con sus padres, trabajas con los abuelos, trabajas con los profesores. Es la comunidad, es la tribu completa la que tiene que educarse, la que tiene que aprender. Cuando yo les colocaba al comienzo los vicios digitales y
decía el ciberbullying, hay una máxima que nunca se pueden olvidar. El mayor factor de ciberbullying es la sobreexposición digital que el adulto hace de los menores. Y cuando los menores ingresan al espacio digital, donde hay fotografías incluso antes de nacer, los invito a ver la cantidad de partos que hay en el mundo digital desde el primer año, se sobreexponen y entran en lo que se llama el vicio del like, de sentirme validado, apoyado, querido y reconocido por la mayor cantidad de seguidores. Y ahí uno empieza a perderlos en el camino, porque se exponen a sí mismos y exponen a su entorno. ¿Qué es lo importante de la alfabetización digital? A partir de los primeros años, ser constantes en el tiempo, generar procesos de alfabetización, que no solamente está de reconocer las habilidades y competencias digitales, desde los recursos digitales, es lo que habla también muy bien Andrés Felipe Andrea, lo que es el juicio, las habilidades, juicio ético, lo que es las habilidades sociales, va todo en paralelo. ¿Qué es lo ideal? Generar procesos de acompañamiento que parten en los primeros años y terminan en los últimos. ¿Cómo lo hemos enfrentado con mi equipo de trabajo? Que estamos trabajando con mucha fuerza en Ecuador, en México, y en mi país, Chile, con talleres padres e hijos que parten desde kinder en adelante, tomando acuerdos de mutuo acompañamiento, acuerdos de mutuo apoyo, donde incorporamos a los profesores y va generando este proceso de autocuidado paralelo al aprendizaje permanente de los recursos digitales, de lo que están haciendo en tiempo real, y con eso va generando alfabetización, autocuidado y ciudadanía. Tú puedes partir con elementos análogos. Recuerden que está comprobado que lo ideal es que hasta los 5 años no exista conexión digital y posteriormente sea pausada y acompañada, pero en los primeros años puedes hacer elementos que son completamente análogos, estrategias análogas que generan autocuidado desde los primeros años, progresivo y acompañado. Andrea, estás en silencio. Aquí, ahora sí, muchas gracias a ambos, muy interesantes, muy valiosas estas ideas. Estoy también aquí tomando nota de cómo esta idea me resultó bastante detonante o inquietante, ¿cierto? El vicio del like, no lo había escuchado, uno sí lo conversa, ¿cierto? Pero no a este nivel de que en efecto genera estas transformaciones, ¿cierto? De la pérdida de sí mismo y la sobreexposición. Y bueno, en cuanto al libro Huérfano Digital, estaremos encantados de recibirlo. Y Andrés Felipe hablaba del adulto mayor, ¿cierto? De la inmunidad de las tecnologías. Muy importante porque finalmente si vemos a las personas de 90 años, tengo una abuela en esta edad, ¿cierto? Ella todavía se sorprende muchísimo de cómo es que trabajo desde un computador. Ella dice, pero tú ¿con quién trabajas? ¿Quiénes son tus jefes? ¿Cierto? No lo logra comprender y para nosotros se hace muy transparente. Y esos niños pues que también empiezan con tecnologías digitales, ni siquiera van a tener esa pregunta al final, que todo va a ser muy común y ya todas las transformaciones que generó en su aprendizaje, todo lo hizo de estas tecnologías. Entonces es muy importante haber tenido pues esta pregunta del participante Luis Andrés Avendaño. Nos quedan profesores y participantes 5 minutos. ¿Alguno de ustedes quisiera regalarnos su voz para escucharlos, para saber quiénes están ahí, tonalidades, edades, están allí también detrás de la pantalla? Pueden levantar la mano y Carlos les activa el micrófono. Aquí veo que hay una manito levantada. William Fernández. Entonces, Carlos, si le podemos dar. Hola. Hola, Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, en primer lugar a la Universidad de Antioquia un saludo a todos los colegas y una felicitación por este evento. He tenido la oportunidad de agendarme para participar en estos 2 días y realmente, a pesar de que llevo 16 años aproximadamente en la docencia,
encuentro o he encontrado una serie de características que hoy en día definen el nuevo perfil de quien está en esa función muy transformadora de compartir el conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por eso a nuestros panelistas de hoy, de verdad excepcionales, con conceptos muy claros y sobre todo como con la frescura de los temas. Y en efecto, como les compartía por el chat, mi mayor reflexión apunta un poco a todos los efectos que en teoría la pandemia debería haber dejado, que eran más de humanización, y hoy en día nos damos cuenta que probablemente no es tanto así y que la tecnología a veces tiene una incidencia muy alta, sobre todo en lo que decía Marcela en relación con los vicios, de cómo nos hemos venido deshumanizando. Entonces creo que la tarea de retomar el camino a través de la alfabetización digital, de la humanización digital, y pues de obviamente rehumanizar al ser son determinantes. Así que muchísimas gracias, un abrazo desde Bogotá, les hablo desde la Universidad Juan N. Corpas, y mil gracias por la invitación, un abrazo. Muchas gracias a ti, William, por tu intervención, por las generosas palabras y también por valorar estos escenarios que hemos tenido dispuestos desde Integratic. Yo creo que si no hay otra pregunta, podríamos cerrar. ¿Profesores quieren agregar una idea adicional? Andrés, querido, tú primero. El primero hoy, pero muchas gracias. Gracias a ti, Marcela, por todo este conocimiento, por la experiencia que compartiste, lo mismo que Andrea, por este espacio. Muchas gracias por conectarnos de esta manera con el público que está conectado, con las personas que están inquietas, pero también por esta oportunidad de reflexión. William nos dejó una reflexión muy bonita en todo esto y creo que su participación ha sido poderosísima porque nos lleva a un cuestionamiento sobre lo que significa los retos de estas habilidades y de esta transformación digital, y habla sobre la humanización y la conciencia del ser, la importancia de la conexión de todos estos elementos. Y ahí hay una clave vital de todo lo que estamos haciendo. La mayor parte de las habilidades que están dadas a transformar, adicional a todos esos elementos emergentes en temas tecnológicos que son requeridos, que de hecho la OCDE dice que a lo largo de esta década, de la siguiente, vamos a estar en un equiparativo del contexto de trabajo, es decir, las funciones van a ser un tema equiparativo entre lo humano y lo tecnológico. La inteligencia artificial y la humana van a manejar de una manera muy similar lo que significa todo lo que son las ocupaciones y los oficios con las que hoy en día nos estamos viendo. Pero eso implica también una mayor conciencia de las personas, cuál es el rol de las personas, cuál es el rol del entorno. Eso va a implicar entonces cuál va a ser la responsabilidad que tenemos sobre esa transformación que se está dando en el mundo y que a su vez va a implicar entonces la obsolescencia, pero también el resurgimiento del ser en un contexto que se va transformando a un mundo automatizado. Aparecen retos muy poderosos como el tema de la conciencia de lo verde, qué significa lo ambiental, cómo nos está en este momento ensombreciendo el mundo, el reloj del juicio final, cómo esas variables están asociadas a la transformación desmedida y uso o digamos mal uso de los recursos que nos está rodeando, nos está llevando a un proceso complejo de lo que significa la convivencia. Entonces, fijémonos que todo ese factor humano va a ser muy importante, es parte de nuestro día a día y no podemos entonces desecharlo o pensar que esto va a pasar dentro de 5 o 10 años. Hoy, y por eso otra regreso al punto inicial, las habilidades del siglo XXI, no para el siglo XXI, implica entonces cómo somos conscientes de lo que estamos haciendo para esa transformación. Entonces, de nuevo, muchas gracias por este espacio y por todo ese conocimiento que se ha compartido de parte tuya, Marcela, y también de quienes están estado allí compartiendo y participando con nosotros, como también ha pasado con Andrea. Sí, para mí fue un honor, Andrea. Andrés Felipe, un placer conocerte, a todo el equipo de la universidad, a todos los que nos acompañaron hoy día. Dos áreas de mi trabajo son los vicios digitales
Llevo 10 años en ese proceso de investigación, acompañamiento a comunidad educativa y también las metodologías activas, así que si necesitan o quieren información, recursos, investigación o la data o estrategias, por favor les coloqué mi correo. Para mí es un honor poder entregar un porcentaje de este trabajo que llevamos con mi equipo. Y nada, un abrazo gigante, inmenso de mi Chile querido. Para mí es un profundo honor y cuando me necesiten o cuando deseen conversar, aquí estaré para aportar un granito de arena. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora Marcela, Andrés Felipe, por toda la generosidad. Yo vi que había una manito allí. Somos generosos adicionalmente dando la palabra. Jazmín, ¿usted tiene la mano levantada todavía? Yo pensé como no, ya, que ya había cerrado. Pues bueno, no, primero agradecer a los invitados, profes, por este espacio de reflexión. Es que toda esta conversación me trajo como a la mente dos asuntos. Uno fue una conversación que teníamos en el área de pedagogía recientemente sobre el tema de las didácticas especiales. No sé qué pasa con mi cámara a propósito de los, como los asuntos de la virtualidad, les quedé bien, no entiendo. Bueno, entonces de las didácticas especiales con respecto a pensar esto específicamente en la virtualidad, porque se hablaba como, bueno, si ya hay una didáctica de las áreas que implica pensar esto en una cultura y que entraba también allí en la discusión la noción de prácticas, porque entonces allí aparecen nuevas prácticas, nuevas subjetividades, como ustedes lo mencionaban, y nuevos principios de realidad, que de hecho lo hablábamos, es un tránsito a pensar otras maneras no solo de hacer, sino de ser, con unos nuevos principios de realidad en esa nueva cultura. Entonces, pensaba en eso porque había como opiniones divididas de no es necesaria una didáctica de lo virtual, o sí, porque implica pensar en nuevos sujetos, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que esto, y a propósito de las redes sociales, lo que ustedes mencionaban, cómo también se configura una identidad de sujeto a partir de ese nodo de relaciones que se construye alrededor, y si eso lo trasladamos al principio como de relaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces, bueno, allí queda como esa reflexión en el tintero para pensar pues, a partir también de lo que ustedes acá nos comparten. Muchas gracias, Jazmín, por esa reflexión. Nos perdimos tu rostro, sin embargo, tu voz fue muy clara en relación con estas reflexiones. Creo que es un punto muy importante también para seguir conversando y pues tenemos los contactos de los profesores, esperamos seguir comunicándonos. Muchas gracias nuevamente y le doy la palabra a Dana para el cierre. Gracias, Andrea. También queremos agradecer a nuestros invitados, a la profesora Marcela y al profesor Andrés Felipe, por animarse a unir los puntos y trazar nuevas formas en ese horizonte que son las habilidades del siglo XXI. Ya aprendimos, profe, del siglo XXI. A nuestros asistentes les recordamos que para poder tener la constancia de participación deben diligenciar el formulario que les vamos a dejar activo por unos minutos más en el chat para que la puedan obtener al final de este encuentro. Y los invitamos también a participar de la última actividad académica que tendremos en Integrativ 2022. A las 3 de la tarde estaremos acompañados de Yasblay Segovia de la Universidad de La Sabana, de Linda Castañeda de la Universidad de Murcia y de Santiago Villegas, que es consultor de transformación digital. Ellos nos acompañarán a reflexionar sobre las acciones que podemos desarrollar y las habilidades que se requieren para el siglo XXI. También queremos extender la invitación para que nos acompañen en nuestra actividad cultural de cierre, que será hoy a las 5 de la tarde. La estaremos transmitiendo a través de esta plataforma, a través de Zoom, y será una obra de teatro El Grupo, que será una experiencia artística multidisciplinaria que será realizada por un elenco de jóvenes con discapacidades que han desarrollado habilidades artísticas para el teatro, la danza y la música, y quienes nos aportarán
desarrollaron su sensibilidad artística a través de su talento y entusiasmo sin límite. Recuerden, nos vemos hoy a las 3 y a las 5 de la tarde para cerrar esta semana de Integratic. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy y esperamos que todos tengan un feliz día. Hasta pronto.